Muy buenos días. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Néstor Teodoro. El día de hoy hablaremos sobre 5 interesantes puntos respecto a la experiencia de salvación, como la salvación misma, la justificación, la santificación, la purificación y la redención. Y partiremos comentando lo siguiente: la experiencia de salvación que alcanza las profundidades del alma solo viene de Dios. Este a su vez implica arrepentimiento, confesión, perdón, justificación y santificación. Poco antes de su crucifixión, Jesús le prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, el cual revelaría al Salvador cuando éste convenciera al mundo de pecado y justicia y de juicio. Lo vemos en San Juan, capítulo 16, versículo 8. Ahora bien, para poder entender qué es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una traducción del hebreo naham, sentir, pesar, arrepentirse. El equivalente griego metanoeo significa cambiar de parecer, sentir remordimiento, arrepentirse. El arrepentimiento genuino produce un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y el pecado. El Espíritu de Dios convence de la gravedad del pecado a los que lo reciben y produce en ellos un sentido de justicia de Dios y de su propia condición perdida. En Proverbios 28:13 vemos que menciona el sabio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nada puede conmover las profundidades del alma al punto que puede lograr la comprensión del amor perdonador de Cristo. Otro término que analizamos es la justificación. La escritora Elena G. de White, en su libro Testimonios para los Ministros, página 456, nos dice lo siguiente: la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. El término justificación es una traducción del griego dikaiō, que significa requisito recto, acta, reglamentación, sentencia judicial. El verbo dekao, que está relacionado y que significa ser pronunciado recto y tratado como tal, ser absuelto, ser justificado, recibir la libertad. Y eso es lo que recibimos de Cristo Jesús, la libertad, para ser hecho puro, justificar, vindicar, hacer justicia. En general, el término justificación en su uso teológico es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente como cada uno de nosotros, o lo considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. La base de esta justificación no es nuestra obediencia, sino la de Cristo, la obediencia de Cristo. ¿Por cuánto? Por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El Salvador concede esta obediencia a los creyentes que son justificados gratuitamente por su gracia, así como a ti y a mí, querido hermano. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y grande es su misericordia, nuestro Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de un arrepentimiento genuino y la justificación gratuita? El resultado es la santificación. Y la palabra santificación es una traducción del griego agiasmos, que significa santidad, consagración, santificación derivado de agiaso, hacer santo, consagrar, santificar, colocar aparte. El equivalente en hebreo es kadash, apartar del uso común. El verdadero arrepentimiento y justificación conducen a la santificación. La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas, aunque son distintas, pero nunca separadas. Designan dos aspectos de la salvación: la justificación, lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Ni la justificación ni la santificación son el resultado de obras meritorias, no son resultado de nuestras propias obras. Ambas se ven únicamente a la gracia y justicia de Cristo. La justicia por la cual somos justificados es imputada, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro título al cielo y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. A través de la sangre de Cristo, que trae purificación, justificación y santificación, el creyente se convierte en nueva criatura. Y dice 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La santificación es progresiva, hermanos. Por medio de la oración y el estudio de la palabra crecemos constantemente en comunión con Dios. La oración continua es indispensable si hemos de vivir una vida santificada que sea perfecta en cada etapa de su desarrollo. Nuestra redención y adopción final como hijos de Dios sucede en el futuro. Pablo dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos, y añade que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso lo vemos en Romanos 8, 19 y 23. Y la posición bíblica según la cual es un sentido la adopción y la redención o salvación ya se ha cumplido, pero en otro sentido todavía no.
tiende a confundir a algunos. La respuesta la provee el estudio del panorama completo que abarca la obra de Cristo como Salvador. Pablo relaciona nuestra relación presente con la primera venida de Cristo. En la cruz histórica, en la resurrección y en el ministerio celestial de Jesucristo, nuestra justificación y santificación fueron aseguradas de una vez y para siempre. Sin embargo, Pablo también relaciona nuestra salvación futura, la glorificación de nuestro cuerpo, con el segundo venimiento de Cristo. Por esta razón, Pablo puede decir en forma simultánea: somos salvos en vista de la cruz y resurrección de Cristo en el pasado, y todavía no somos salvos en vista del futuro retorno de Cristo para la redención en nuestros cuerpos. En conclusión, la santificación es un proceso que dura toda la vida. Nuestra transformación final sucederá cuando recibamos la incorruptibilidad y la inmortalidad, cuando el Espíritu Santo restaure completamente la creación original. Dios me lo bendiga. Feliz día.